Tarde pero sin sueño. Muy buenas noches y bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda como cada viernes tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea, y el día de hoy, bueno, en este caso que se trasladó a jueves por lo que es la cuestión de agenda local aquí en la ciudad. Naturalmente pondremos un poco más en contexto al final del programa al respecto para no irnos para no desviarnos de lo que es el inicio de la transmisión, y presento precisamente sin que se me pasa a mi compañero y amigo de lo que son los programas de cierre por lo regular, mi compañero Andrés Felipe Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, buenas noches, bendecida noche a todos ustedes. Enviamos un caluroso, especialmente en esta noche, un caluroso abrazo a todos nuestros hermanos que nos ven en este querido México, porque bueno, ustedes recordarán que está haciendo un poco de fresco. Así es, ahorita en México, en algunos lugares, específicamente en el centro y norte de la República, todavía hace un poco de frío. De hecho, en algunas ciudades estuvo ya algo de clima cálido, pero tuvimos como que unos repuntes del frío, porque pues a fin de cuentas febrero loco, marzo otro poco, no sabemos lo que nos depare totalmente el clima, pero más o menos estamos protegiéndonos y previendo. Y que sea el clima el que nos ayude a interpretar los signos de los tiempos, y sobre todo a propósito de tiempos adversos, pues sepamos ir desarrollando pues nuestra resiliencia, trabajarla a propósito de el curso que ha tomado específicamente en estas 2 semanas la reflexión. ¿Y por qué es que lo decimos? Bueno, pues ha sido un tema que va mucho por esa línea. Si es la primera vez que tú nos acompañas en este espacio, te damos la más cordial bienvenida. También si es de las sesiones en las que ya te incorporas y estás conociendo la dinámica, te la explicamos rápidamente, con mucho gusto. Primero que nada tenemos pues una parte introductoria donde, a propósito de los signos de los tiempos, pues mencionamos algunas fechas que nos pueden servir de referencia en este programa o en algún otro, para poder asimilar esa parte del análisis de La católica reflexión. Análisis de la realidad también, según el método de nuestra iglesia, que es ver, juzgar y actuar. Exactamente. Bueno, dijimos inclusive, hablando de la lista de pendientes, dijimos que tenemos que volver a checar el celebrar, que bueno, ahorita en tiempo de Cuaresma va a ser un poco difícil, pero pues finalmente es un tiempo importante que se presta para, creo yo, tal vez no celebrar, pero prepararnos para una mayor celebración. Pero bueno, eso está dentro de nuestra lista de pendientes. El miércoles de ceniza, que fue ayer, pues teníamos también una cápsula, la cápsula que tenemos a mitad de semana y que nos ayuda a retomar un poco lo que vemos en el programa de inicio, en este caso en el programa extra que tuvimos el lunes, y luego también de las preguntas que a veces quedan en el panel de seguimiento, que dejamos una pregunta adicional. Así vamos incrementando, pero esto no para salir con más incertidumbre, sino que esas dudas nos ayuden a tener un trabajo de purificación, de interiorización, de crecimiento. Y es por eso que, de hecho, pues retomamos un poco eso, ¿verdad? Que nos preguntábamos a propósito de la Cuaresma, de lo que es este inicio de este tiempo litúrgico, pues qué tanto estamos creciendo a partir del sacrificio. Y bueno, creo que en esta ocasión, para poder no perdernos del tema, creo que es preciso que antes de decir esas fechas, pues hable de lo que es la pregunta base. Y la pregunta base en esta semana que transcurrió es: ¿por qué me has abandonado? El contexto de la pregunta lo encontramos en el Salmo 22, en el verso 2, o bien en Mateo 27, verso 46. Son versos paralelos. Y de aquí pues yo creo que entonces, para poder irnos más encausadamente, creo que es momento de encomendar a Dios esta reflexión, este programa, la sesión del día de hoy, y es por eso que decimos: en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Amén. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a ejemplificar
esa parte, tenemos que un día como hoy, 27 de febrero, pero de el año 720 a.C., en China, Confucio registra el primero de 36 eclipses solares. En el año 380, el emperador Teodosio dicta lo que es el Edicto de Tesalónica, que proclama como religión oficial del Imperio Romano el cristianismo en su versión niceno-constantinopolitana. Entonces, como ustedes se están dando cuenta, pues son hechos que marcan directamente la historia de la iglesia, la historia de la salvación, o bien que de alguna forma inciden de forma global o regional en nuestro mundo y nos ayuda también a entender un poco mejor nuestra realidad y toda la cuestión de las coyunturas. Vamos entonces ahora hasta 1560 y tenemos que James Hamilton, como gobernador de Escocia, firma con los ingleses el Tratado de Berwick, donde lo que hace es expulsar a los franceses de Escocia. También un día como hoy, pero de 1767, tenemos sanción de Carlos III en la que expulsa a los jesuitas. Un día como hoy, pero de 1782, durante el sitio británico de Gibraltar, una granada alcanza al escritor José Cadalso y le causa la muerte. También en 1801 España declara la guerra a Portugal, conocida como la Guerra de las Naranjas. En 1807 Alejandro Malaspina da cuenta al virrey de Buenos Aires sobre el reconocimiento de lo que fue la Tierra del Fuego en la actual Argentina. En 1844 la República Dominicana gana su independencia de Haití. En 1853 en España se inaugura la primera locomotora, valga la redundancia, el nombre que le pusieron fue España. En 1855 el Istmo de Panamá se erige como Estado federal a través de la primera Constitución de Panamá. En 1864 en el estado de Tabasco, en México, Tabasco, ya sin el acento, expulsan a las tropas invasoras francesas en la toma de San Juan Bautista. También un día como hoy, pero de 1881, las tropas británicas derrotan a los Boers, que es una etnia de Sudáfrica. En 1900 se funda el Fútbol Club Bayern de Múnich. En 1900 también el Partido Laborista Británico, que al parecer lo rectificamos, pero viene siendo la oposición inglesa, es decir, la izquierda, lo que viene siendo el contrapeso de los Tory, que viene siendo como el partido conservador, y que de hecho lo menciona Chesterton en alguno de los libros cuando hace referencia en sus escritos. Tenemos también que un día como hoy, pero de 1918, León Trotsky crea el Ejército Rojo. En 1919, en Finlandia, la Dieta proclama la instauración de la República. En 1937, Francisco Franco restablece la Marcha de Granaderos como himno nacional de España. Igual en el marco de la Guerra Civil Española, concluye la batalla de Jarama a través de un contraataque republicano donde el general Miaja, que es quien lo encabeza, es detenido. En 1939 también Francia e Inglaterra reconocen el gobierno de Francisco Franco a propósito de... En 1940 se descubre el isótopo radioactivo carbono 14. ¿Tú te acuerdas para qué sirve, Andrés? Si mal no recuerdo, lo utilizan en sentido antropológico para tratar de identificar la edad de algunos objetos muy antiguos. Correcto, así es un instrumento que utilizan los arqueólogos para lo que es determinar la antigüedad de excavaciones, artículos, todo esto, y naturalmente pues esto tiene alcances en todo lo que concierne a análisis histórico y en este caso nos ayuda para entender la historia de la salvación, ¿verdad? Sí, también. Y tenemos también que en 1941 la Cámara de los Comunes en Londres expresa de manera unánime la confianza en Winston Churchill, primer ministro, que sabemos que es una persona que marca varias partes de la historia de Inglaterra y a nivel mundial. En 1942 Inglaterra devuelve también a Venezuela la isla de Patos. En 1943 empresas alemanas empiezan a deportar empleados judíos. En 1946 el gobierno francés cierra fronteras con España. En 1950 se constituye en el Reino Unido el segundo gobierno laborista de Clement Attlee, a propósito de ese partido constituido en el Reino Unido. En 1965, con la aprobación de Lyndon Johnson como presidente, también la aviación y artillería estadounidense inician una escalada contra Vietnam.
En 1967, Antigua y Barbuda decretan su bandera nacional, a propósito de que este lunes tuvimos la celebración, la conmemoración del Ávaro Patrio, ¿verdad? Por aquello de la entrada del ejército trigarante, que se reunieron en Iguala, Guerrero, ¿verdad? Exacto. Bueno, lo que es más bien hoy el estado de Guerrero. También en 1971, en Cali, Colombia, a causa de disturbios, se declara estado de sitio a nivel nacional. En 1980, en Bogotá, también en Colombia, guerrilleros del M-19 ocupan la embajada de República Dominicana, a propósito de la conmemoración de la independencia de este país. En 1985, en Austria, la policía descubre una red de tráfico de fetos que ya se utilizaban en la industria cosmética. A propósito de esas polémicas declaraciones que se saben por parte de esa transnacional, creo que la gente que es entendida sabe de quiénes estamos hablando, a propósito de este tema escabroso del aborto. En 1989, en Caracas, también se inician manifestaciones y saqueos conocidos como el fracaso. En el 91, el presidente George Bush padre anuncia también el fin de las hostilidades de la guerra del Golfo. En 2010, en Japón, un terremoto de magnitud 7.3 en escala de Richter sacude el sur del país. Hablamos de las islas de Okinawa, Amami y Tokara. También nacimientos tenemos un día como hoy, pero del año 272, a Constantino el Grande, que es ese emperador por el que precisamente se tiene esa libertad de culto para los cristianos. ¿A través de qué documento? Lo acabamos de mencionar. No, en el 313 fue el otro, acuérdate. Fue a través de un decreto. Al norte de Italia. Me tengo que volver a repasar la historia de la Iglesia Católica. Es el Milán, porque en el edicto de Milán se concede la libertad de culto, y en el de Tesalónica, que es el de Teodosio, sí era Teodosio, sí, yo también soy susceptible. Sí. Por eso yo estoy que estábamos hablando del mismo, pero no. Sí, si el edicto de Tesalónica es en el 380, y unos 70 años antes el edicto de Milán concede la libertad religiosa a los cristianos. Y ya no fue Teodosio, sino que fue un predecesor, que fue el emperador Constantino. También un día como hoy, pero de 1882, nace José Vasconcelos, que es historiador, educador y filósofo mexicano del siglo XX. Un día como hoy, pero de 1897, también nace Manuel Gómez Morín, que es el fundador del Partido de Acción Nacional, que era pues prácticamente el primer partido de oposición a aquel que evolucionó desde lo que es la Revolución Mexicana y que se conoce ahora como el Revolucionario Institucional. Curi Breña. Creo que igualmente quienes siguen la política mexicana sabrán que además de haber sido secretario de Hacienda, contendió por ese Partido Revolucionario Institucional en las elecciones presidenciales del 2018. Tenemos también que un 27 de febrero, pero de 1980, nace Chelsea Clinton, que es hija de Bill y Hillary Clinton. Y fallecimientos tenemos en 1784 al conde de Saint-Germain, en 1874 a Carlos Manuel de Céspedes, primer presidente de la República en armas en Cuba. Y el santoral del día de hoy tenemos a San Gabriel de la Dolorosa, que es copatrón de la Juventud Católica Italiana, y a la Beata María Caridad Brader, que tiene principalmente su apostolado en América, en lo que es el Ecuador específicamente. Y para pasar al siguiente bloque, solamente recordaremos las preguntas complementarias. Entonces decíamos que si es concebible el abandono por parte de Dios, en qué momentos hemos propiciado el abandono,
¿Cómo confiar en un Dios que aparentemente no está presente en los momentos difíciles? ¿Cómo confiar en un Dios? No, eso ya no. ¿Qué pasa dentro de nosotros cuando sentimos que Dios nos ha abandonado? ¿Cómo apropiarnos de la confianza de Cristo? ¿Cómo apropiarnos del sentido cristiano del sufrimiento? Eso a propósito de la carta o exhortación apostólica Salvifici Doloris numeral 9, escrita por Su Santidad Juan Pablo II. Y esta viene siendo una pregunta para interiorizar. ¿Estás dispuesto y dejándote moldear? Bien. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Parte de esa dinámica es compartir en los comentarios correspondientes y nosotros vamos a retomar pues esos comentarios en la misma reflexión. Entonces pasamos a una pausa para poder asimilarla y reanudarla en breve. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Mandamos saludos para Mónica de Pando, para Alejandra Guerrero, que desde Guatemala nos sintoniza, para Gloria Elena Carvajal. Buenas noches, gracias por estar atenta a lo que son pues la reflexión, las explicaciones que tratamos de dar en lo que se pueda y en la medida de nuestra capacidad pues vamos a seguirte animando a que sigas acompañándonos y que conserves la insignia de fan de que también hasta Colombia nos escucha. Y bien, pues bueno, muchas gracias, ¿cómo podríamos retomar esta cuestión del sufrimiento, Andrés? ¿Cómo la podemos canalizar dentro de esas preguntas para poder reflexionar sobre esas palabras del salmista de las que después se apropia Cristo en oración en ese momento de la cruz, como nos lo compartía la hermana Elsa cuando vino este lunes también a acompañarnos a nosotros? Sí, bueno, me estaba prácticamente toda la semana reflexionando sobre esta cuestión muy específica de este cambio litúrgico. También lo habrán sentido así de brusco, pero creo que es importante también entenderlo eso. También es algo de lo cual estaban discutiendo si en verdad Dios podrá sentir sentimientos como nosotros sentimos, etcétera. Aunque creo que ella también hablaba en un sentido muy específico de cómo Dios, que nos hace a imagen y semejanza, nos hace dignos, y cómo Dios entonces al momento de hacer hombre, empieza a experimentar los sentimientos y entonces por eso los vuelve perfectos. Eso fue parte de las líneas de discusión, pero creo que sobre todo me llamó mucho la atención esta interpretación que le da ella, o la interpretación que le da a estos otros
profesores tal vez de ella, que Jesucristo se encuentra de todos modos en un momento de oración, aún en sufrimiento. Y bueno, recordemos que inclusive la Salvificas Doloris habla en el contexto todavía de otro hombre que se encontraba en sufrimiento, que creo que también ya hemos hablado, el santo hombre Job, que aún estando en las condiciones en las que está, decía, es que ¿por qué no maldices a Dios? Si fuera yo tú en tu condición, yo ya lo hubiera maldecido. Y la propia esposa, ¿verdad? Y la propia esposa. Okay. Inclusive, creo que uno de los ladrones, ¿no? ¿Qué acaso tú, estando en el mismo suplicio que Dios, no te arrepientes? Pues es que si yo fuera él, yo ya me hubiera bajado de la cruz y los hubiera bajado a ustedes. Entonces, este sentido del sufrimiento en una constante oración fue la que creo que me llamó más la atención. Y la interpretación que finalmente le damos ya a lo mejor con más calma, ¿no? El contexto es en cierta manera interesante, ¿no? Eli, lema sabactani. Y yo creo que también viene más de este sentido de que mucho tiempo después los propios apóstoles se habrán sentado y habrán analizado qué estaba diciendo Jesús, porque la misma multitud nos da un contexto distinto, ¿no? Está llamando Elías, ¿no? Está inclusive balbuceando, ¿sí? Eli, que es algo muy, muy, muy parecido. Entonces, creo yo que ya en el momento que se ponen a tratar de redactar el evangelio, el evangelista da una interpretación interesante que inclusive yo no había analizado, ¿no? Que Jesucristo tal vez no es el sentido de que se sienta abandonado, sino que al menos en los salmos se encuentra consuelo, inclusive. Que eso es aparte es algo interesantísimo, porque los salmos, y bueno, inclusive, si ustedes alguna vez han tomado algún curso de literatura hebrea, que se dan cursos de literatura hebrea distintos a los de la teología, eso es algo también, digamos, interesantísimo, analizar el texto bíblico como si fuera solamente literatura, y empiezan a ver cómo básicamente la Biblia empieza a tener un contenido específico del ser humano. Inclusive alguna vez en algunos grupos de charla de Facebook había visto que varias personas decían, oye, si alguna vez llegara alguien distinto a este planeta, ¿qué libro recomendarías? Y la gran mayoría de las personas coincidían en que la Biblia. Oye, ¿cómo que la Biblia? Pues pues si sería algo totalmente contradictorio, que hubiera vida en otro lugar y que llegaran y que quieren comunicarse con nosotros y tú quieres expresarle qué es la humanidad. ¿Por qué la Biblia? Y dice, pues porque en la Biblia básicamente vamos a encontrar un montón de textos que nos hablan básicamente de la condición humana. Y creo yo que los salmos, por eso se llaman salmos en cierta forma. ¿Qué quiere decir? Ahí sí, ya se me fue la traducción. Pero un aproximado para lo que pues tiene que ver con el sentido de orar. Ahí sí les fallo con la traducción específica. Debe estar por ahí en mis apuntes. Creo que a veces también por eso es importante revisar de nuevo sus apuntes para no quedar mal. Pero en todo caso, finalmente los salmos tienen esta intención y es eso, ¿no? Que si ustedes encuentran unos salmos desde lo muy tranquilo a lo muy cotidiano. Hace creo que unos 15 días o 3 semanas, estábamos hablando de la paz que Dios nos da, y creo que les compartí un salmo, ¿no? Que en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque solo tú, Dios, me das con Dios me acuesto, y algo así venía el salmo. Entonces hay salmos para el día, para la noche, hay salmos para el sufrimiento, hay salmos para el recogimiento, hay salmos para la desesperación, hay salmos para alabar, hay salmos para dar gracias. Entonces, yo que ya el evangelista, una vez que se pone a escribir esto, dice, bueno, es que sí es cierto, o sea, yo igual que la multitud, me quedo igual en eso. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Eso es algo que alguna vez también les compartí en Cristología, ¿no? Que se me hacía muy interesante, que cómo es que llegó el diálogo de Pilatos y Jesús hasta los oídos de Juan. Sí, así prácticamente nada más estaba Jesús, Pilatos. ¿Cómo es que llegó hasta los oídos de este discípulo? La única conclusión es que
esta interpretación que nos dio la hermana Elsa, le agradezco, me abrió los ojos muchísimo, ¿no? De aún en el sufrimiento, todavía Jesús se pone a orar, que es parte de lo que ustedes estaban hablando en el del Getsemaní, ¿no? Es que siento un momento de angustia, vénganse, entonces, estoy angustiado y aún así voy a orar. Inclusive creo que es todavía más interesante porque Jesús, aún sintiendo la compañía de su Padre, y aún así, cuando Jesús nos hace la invitación es que cuando oren, oren en lo secreto, donde su Padre los escuche. Jesús cambia la dinámica. No sé si logran notar eso. No sé si logran, o sea, no sé si logran notar eso, que Jesús cambia la dinámica. Acompáñenme a orar, porque pareciera ser que me siento solo. ¿Sí? Imagínense, si Jesús iba a orar, sentía la compañía del Padre, ¿por qué los invita a orar? Bueno, obviamente porque también ellos iban a sentir tribulación, o sea, Jesús entiende eso. Pero decir, bueno, es que fíjense cuál tan grande es mi aflicción, que necesito que ustedes me acompañen. Y eso también habla muchísimo, por ejemplo, de la importancia de la comunidad, ¿no? Inclusive el orar por otros, o acompañarnos en oración. Entonces, esa cuestión de ¿por qué me has abandonado? Creo que es lo que me ha traído revuelto bastante la cabeza. O sea, el sufrimiento también es algo que irremediablemente nos lleva a compartir, ¿verdad? Tanto a compartir esa parte con Dios mismo como a compartir con los demás para también acompañarnos y poder salir más fácilmente, ¿verdad? Sí, de hecho, creo que tú lo comentabas hace unas semanas, que el fundador de una célebre marca de Japón decía que entiende que Japón y México tienen un sentido religioso muy similar, pero mientras en Japón ofrecen, aquí en México vemos. Entonces, como que no somos de, mira, Señor, te ofrezco mis sufrimientos para que tú me ayudes a transformarlos, pero aquí están. Y creo que tú eres de las mejores reflexiones que creo que tú me has dado es esa, ¿no? Bueno, es que es lo que tengo, no se trata de decir, solamente puedo ofrecerte dinero, y solamente puedo pedirte dinero, y solamente puedo pedirte salud, sino en este sentido decirte, pues es que esto es lo que tengo, Señor, ¿qué más quieres que te dé? Pues, si no tengo otra cosa, yo tuviera otra cosa que ofrecerte, y que creo que alguna vez lo cerramos en la festividad de Navidad con el niño del tambor, ¿no? Ajá. Cerramos con esa canción y finalmente es eso, o sea, pues, ¿qué puedo ofrecerte yo? Pues lo que tengo. Y un Jesús que es niño antes de que pueda poder apreciar esas muestras, pero también tenemos un Jesús ya en funciones como profeta pues máximo de lo que es la tradición judía, y naturalmente como iniciador de toda la que llevamos, pero que tiene este ejemplo de la viuda y de los fariseos, ¿verdad? Porque sí, estamos en un momento en el que ellos están expresando la abundancia, el decir, es que soy bendecido y tengo mucho, entonces como tengo mucho, pues voy a dar y voy a dar y voy a dar, pero a ver, proporcionalmente comparado con lo que se tiene, ¿qué tanto es en comparación de esa viuda que está pasando quizá por un momento que solamente Dios sabía para aquel entonces? Y pues nada más está dando 2 monedas. Y pues sí, después de haber pensado, yo pienso, o sea, no me acuerdo. Después de tener tantas cosas y de haber perdido tantas cosas, se queda con lo principal, que es el proveedor de las mismas, que es Dios, que después de que tiene esa catarsis con sus amigos que vienen y que se ponen junto a él para acompañarlo, preguntarle cómo está y todo, prácticamente de eso trata el libro. Yo creo que más que spoiler es una sinopsis. Pero después de
de hablar desde esa parte del dolor, de la ausencia del sufrimiento, pues está haciendo énfasis en lo principal, que viene siendo la vida misma y esa oportunidad que Dios le da de estar presente. Tiene la compañía de ellos. Y en el caso de nosotros, en los momentos de adversidad, pues prácticamente eso es lo que sucede. Tenemos alguna persona que nos acompaña, independientemente de que nos lo diga o no. A veces nosotros podemos esperar varias cosas de los demás y sin embargo no recibimos más que lo que ellos nos pueden dar. Y que es prácticamente esa la forma en la que Dios nos acompaña. Yo creo que viene siendo por ese lado y que se debe de entender el sufrimiento como un momento y como una emoción que nos puede ayudar precisamente a valorar todo eso que Dios nos da. Y precisamente el tener esa renuncia, el tener ese sacrificio, nos ayuda a purificar nuestras intenciones para poder llegar a ese compromiso, a esa comunión con Dios que sabemos que atiende nuestras súplicas. A propósito también de pues eso que veíamos cuando estaba Sara aquí con nosotros en el primer programa que tuvimos de esta serie. Y de hecho, un momento en el que a lo mejor van a recordar, pues fue que, bueno, aquí tengo el salmo, ¿lo quieres cantado o lo quieres leído? Y no sabíamos de qué forma se sentía mejor diciéndolo, pero de hecho, pues salió la cuestión de que ella prefería cantarlo. Yo, después de haber asimilado ese hecho, digo, quizás se siente más confiada, pero sobre todo más inspirada cantándolo, porque los salmos, a pesar de que quizás sea muy diferente la música del ritual romano y a la fecha, a la música con la que se hacía la proclamación en las sinagogas, en tiempos de Cristo y antes, pues es una apreciación artística la que ayuda precisamente a sublimar pues esa emoción y a convertirla en oración, ¿verdad? Sí, de hecho ahorita que, bueno, ya que estamos hablando de cultura, me acuerdo que hace tiempo en el canal 22 de aquí de San Luis Potosí, transmitían varios sentidos de multiculturales y hacían hace poco una entrevista, lamentablemente ya no han pasado ese tipo de programas, pero hacían una entrevista a una especie de salmista, y digo salmista porque no era salmista, decía que él en algún momento también fue como que alejado de la religión y luego de repente nomás lo invitaron como que a proclamar la palabra y al parecer hacen una cosa parecida a lo que los coros católicos hacen. Empiezan ellos su ritual, empiezan su celebración y empieza él también alabando a Dios. Y si le preguntan, bueno, ¿y eso cómo lo hace? Le hace, pues es una propia interpretación porque tampoco nosotros nos acordamos y tampoco nosotros sabemos cómo se hacía, pero a mí mi maestro más o menos me enseñó y a veces yo más o menos le pongo aquí énfasis, a veces también yo le hago y lo más interesante es que finalmente lo hacían en hebreo, ¿no? Entonces no entiendes tampoco nada, pero te das una idea. Pero te das una idea de decir, órale, más o menos así cantaban en las sinagogas, más o menos así se proclamaba la palabra de Dios. Entonces, a veces en ese sentido, la cuestión cultural es muy interesante, al menos para la cuestión de fe. Hace poco también platicaba en un curso de antropología cristiana que es interesante ver que el ser humano está capacitado para leer, pero que hasta la fecha nosotros en el ritual dentro del ritual tenemos todavía la costumbre de leer la palabra de Dios. Y yo les digo, ¿y cómo por qué? Si ya pues podemos todos, a ver, vamos a sacar nuestro misal y vamos a leer así como en la primaria, vamos a leer del capítulo tal y ahorita que acaben alzamos la manita, ¿no? Pero se proclama porque finalmente todavía hay personas, y cuando digo personas me refiero a niños, me refiero a otras personas que a lo mejor no saben leer del todo, o hay comunidades donde obviamente no se sabe leer, inclusive eso es algo también interesantísimo, de cómo la palabra de Dios ya ha empezado a ser traducida a varias lenguas aquí de México, autóctonas de México, y eso es todavía más interesante, ¿no? Entonces, tener que proclamarlo porque la palabra de Dios no puede en términos culturales, y creo que ya me fui.
Pero bueno. Pero que nos ayude a entender ese punto. Pero nos ayude a entender el sentido cultural, que a veces también es muy importante, porque si no también nos quedamos en una fe y a veces no logramos entender bien del todo de dónde vienen algunas cosas, ¿no? Entonces, a veces es muy interesante. Y estaba sobre todo pensando ahorita que dimos este cambio drástico, sobre todo porque fue muy drástico. Creo que no hace más de 3 semanas que todavía prácticamente había nacimientos en casa. Si mal no recuerdo, todavía hay personas que acostumbran el 2 de febrero de la Candelaria todavía levantar al niño Dios. E inclusive en algunos casos dice mi mamá, que ella todavía se acuerda, que al menos su mamá o su abuelita sí era así de que ya hay que levantar ese niño porque ya la próxima semana es miércoles de ceniza. Pues hay todavía familias que tienen que esperarse a que casi sea así miércoles de ceniza, porque si no, Oye, mientras no lo levanten el Jueves Santo, que oye, ya hay que cenar. Sí, exactamente, okay. Si no, imagínense, pero bueno, hablando de ese sentido, estaba acordándome de manera muy específica a Joaquín Antonio Peñalosa, y un libro que, bueno, si ustedes tienen la joya de tener un Joaquín Antonio Peñalosa, y sobre todo, mini charlas para católicos de peso completo, que ya son difíciles de conseguir. Hay un fragmento que se llama Caricaturas de la Fe, y la cuestión de las caricaturas de la fe dice, ¿qué es eso? O sea, qué extraño que a veces nosotros nos quedamos con la festividad de la Navidad y nosotros nos quedamos y adornamos, ahorita en esta cuestión que estamos hablando de preparar, ¿no? Porque la Navidad la preparamos, o sea, la Navidad la preparamos, llenamos de luces, ponemos un árbol, que bueno, también hemos dicho que tiene que ver con esta cuestión, bueno, parte de lo que estamos haciendo aquí en After Office es cristianizar una costumbre y finalmente esa cuestión, ¿no? De cómo hacemos que la Cuaresma se convierta también en este proceso de celebración, porque es la fiesta de las fiestas, o sea, es bueno que Jesucristo nos haya y cómo este sufrimiento lo transformó, que creo que es lo interesante, lo transformó en algo benéfico y en algo que termina siendo para básicamente la salvación de todos nosotros. Entonces, ese cambio muy drástico me parece muy interesante. Corremos el riesgo de quedarnos nada más en esa espera. Y esa espera pues debería ser transformadora, que finalmente es a lo que queremos llegar, ¿no? Pascua, es decir, el paso de la muerte a la nueva vida. No sé si tú quieres agregar algo o ya ando muy. Pues fíjate que está quedándonos ya muy poquito del tiempo que teníamos programado. De hecho ya no vamos a alcanzar a pasar hacia otros bloques, pero fíjate que yo quisiera retomar algunas preguntas que se hace Soren Kierkegaard cuando ya está hablando de la cuestión de la angustia, del concepto como tal. Bueno, de hecho, por si encuentran de Alianza Editorial el libro. Que normalmente Alianza es una editorial que para buena suerte es bastante bien distribuida, de precio creo que considerablemente accesible. El problema es conseguir los libros. Claro, de hecho, sí, precisamente a propósito de una de las facetas del sufrimiento que es ausencia, pues abordábamos la cuestión de la nada. Esperamos que tengamos oportunidad de desarrollarlo en programas posteriores, pero se pregunta qué efectos tiene la historia de salvación, pues tiene sus altibajos, ¿no? De hecho, lo recordamos a veces en el Santo Rosario, donde pues tenemos misterios gozosos cuando comienza la vida de Cristo. A propósito de lo que se nos comentaba, tenemos también misterios dolorosos, donde se menciona
la parte de Getsemaní, la parte del Calvario, algunos otros momentos en los cuales Cristo su oriente también se comunica y que pues se pone a la par de nosotros cuando lo hacemos, cuando sufrimos, a propósito del varón de dolor de Isaías. Y pues creo que a propósito de eso que se mencionaba sobre cuestiones que manejan los psicólogos como la neurosis o también algunas cuestiones presentes en la filosofía pues existencialista y esencialista, según entiendo a Kierkegaard, y acabas a ver a lo mejor un poquito más al respecto, pero yo creo que lo importante es poder entender ese significado realmente aventurándonos, y no hay otra forma de hacerlo que abandonándonos. Y pues creo que aquí concluiríamos concluiríamos el tema, más no la reflexión, ya nada más dando lo que son algunos avisos. Entonces, de entrada, queremos decirte que, si acaso vamos a hacer unos últimos saludos a Pablo, que estuvo con nosotros en cabina. Lo saludamos, amigo. Esperemos que sigas con nosotros muchos tiempos más y que también nos acompañes en otro programa. Por favor. Y nos habla de que Dios quiere que nos abramos a su amor por medio del amor a los demás. Entonces, el amor se puede decir que es la forma en la que podemos fructíferamente abordar el sufrimiento, a propósito de eso que nos había comentado Martín también fuera del aire, que precisamente consiste en eso, que si un sufrimiento es estéril, pues realmente no es bueno para el ser humano, a diferencia que si nosotros vamos hacia una razón de ser de ello, es la forma en la que lo podemos santificar. Que ya que saludamos a Pablo, por si ustedes no vieron ese programa, Pablo proponía un ejercicio bastante interesante que creo yo que ocasionaría bastante sufrimiento. Desapegarnos de algunos objetos que ya no que no nos sirva, que ya no necesitamos. Hablando de ejercicios cuaresmales. Parte de las obras de caridad. Una playera de tu equipo favorito puede ser un buen inicio, ¿eh? Así que bien, pues en cuanto a avisos, queremos notificarles que este lunes no vamos a transmitir, muchas gracias, no vamos a transmitir el programa de apertura, sino que va a ser hasta el día 10. Esto porque tenemos la cobertura de la misa especial para mujeres que el sábado tenemos la conferencia Desafíos y potencialidades de educar a los hijos en la era digital. Esto a las 7 de la tarde también aquí en el Domus Day. Bueno, pues te recordamos que tenemos las cuentas de Twitter, @NAlianzaRadio y @CatólicoTú. También nos puedes seguir en Instagram como Nueva Alianza Radio, todo seguido, y como Católico Defiende tu Fe, todo seguido. Naturalmente, en el canal de YouTube de Católico Defiende tu Fe ya están varios de los programas que hemos transmitido con su respectiva lista de reproducción, y en la medida de lo posible estarán también en el canal de YouTube de Nueva Alianza Radio. Muchas gracias y bendecida semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.